El Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y antes de iniciar le pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das una nueva oportunidad para estudiar tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú nos ayudes a poner esta palabra por obra, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema para hoy, el título para hoy, Unidos sintiendo una misma cosa. Como hemos visto, ¿verdad? Desde la semana pasada iniciamos el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. La semana pasada hablábamos del capítulo 1. Ahora este estudio de hoy está basado en el capítulo 2 de esa carta. Y les voy a pedir que por favor me acompañen con sus Biblias en Filipenses 2 a ver los versos del 1 al 4. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1995. Amén. Dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Un mismo sentir. Para Pablo, los fundamentos del altruismo eran totalmente seguros en la vida de todo cristiano. Esto es poner los intereses de los demás, incluso por encima de los míos propios y de forma desinteresada. Basándose en 4 fundamentos, que son el estímulo encarnado de la persona de Cristo, la motivación provocada por el amor, el compartir la obra del Espíritu y la ternura de la compasión. Pablo aquí nos plantea 3 objetivos en la convivencia fraternal. El primero, coincidir en el pensar, que todos tuvieran la misma manera de pensar. El segundo, coincidir en el sentir. Y el tercero, coincidencia en los propósitos. Pablo exhorta a los filipenses a que piensen igual, a que sientan igual y que tengan los mismos propósitos con el fin de evitar la rivalidad y la vanagloria. ¿Por qué? Porque a veces cuando cada uno está buscando un fin personal, un objetivo personal, pues entra la rivalidad. Eso lo vemos en todos los ámbitos, no solamente en la iglesia, eso se ve incluso en la parte laboral. Cuando el objetivo no es común, no estamos caminando con un mismo fin, pues inmediatamente hay diferentes opiniones y por ende hay rivalidad. ¿Por qué? Porque cada quien va a querer que su fin sea alcanzado primero. ¿Para qué Pablo les decía esto? Para que sean de un mismo sentir, para que caminaran hacia una misma dirección, la dirección a la que nosotros tenemos que caminar como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, debe ser la misma. Amén. El segundo punto que vamos a ver, el sentimiento de Cristo. Para eso les voy a pedir que me acompañen nuevamente con sus Biblias en Filipenses 2, del 5 al 11, y voy a continuar leyendo en Reina Valera 1995. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La primera cosa que debemos tomar en cuenta al considerar el ejemplo de Cristo es la humillación que experimentó al llegar a asumir la naturaleza humana. Las palabras que se utilizan en el idioma original, o sea, en el griego, cuando habla de forma, habla de algo permanente que hace la esencia del ser. Y cuando habla de condición, cuando usa el vocablo condición en el verso 8, en cambio, se refiere a algo que no forma parte esencial del ser. La enseñanza que se desprende de esta distinción es que Cristo siempre poseyó y poseerá naturaleza divina, pero que a partir del momento en que Él se encarnó, en que se hizo hombre, asumió también la naturaleza humana. Eso es lo que nos lleva a nosotros a decir con toda propiedad que Cristo tuvo naturaleza, es 100% hombre, 100% Dios cuando se encarna, cuando viene como hombre aquí, y que lo hace, como hemos dicho otras veces, de forma voluntaria. Cuando Él viene, no solamente viene y toma la forma de siervo, el Señor, sino que además murió, y de la forma más cruel que pudo hacerlo. Una muerte que en aquella época se le daba a los delincuentes, vamos a decir. Era la peor muerte, al que tenía la peor condena, le daban esa muerte de cruz. Y Él vino, tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte, y esa muerte de cruz. Él dejó todos sus privilegios. Y me gusta como este versículo dice en Nueva Traducción Viviente. Cito, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Me encantan las versiones porque algunas son tan claras, y aquí en Nueva Traducción Viviente este verso no puede ser más claro. Ese amado y amada que me ven en este día debe ser nuestro sentir y actuar, quitar nuestra voluntad y hacerla del Padre. Cuando Cristo vino en forma de hombre, como leíamos, Él dejó todos sus privilegios y se sometió a la voluntad del Padre. Pero ese sometimiento, esa humillación, lo exaltó entonces a Él. Y por eso es que nosotros leemos que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Cristo está por encima de todo y de todos. Esa humillación que Él experimentó, lo exaltó hasta lo sumo. Y no solamente eso, sino que dice bien claro que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¡Wow! Señor, gracias. De verdad que cuando estudiamos estos versos así que hablan tan claro de lo que fue el sacrificio de Cristo, de quién es la persona de Cristo, solamente brota de nuestro corazón adoración hacia Él. Gracias, Señor. Bendito eres. El tercer punto que vamos a ver para nuestro estudio de hoy, lo encontramos en los versos del 12 al 16, que son los motivos del creyente. Y continúo leyendo en Reina Valera 1995. Filipenses 2, del 12 al 16, dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjense, la salvación es por gracia. El hombre no puede hacer nada para obtener su salvación, porque ya Cristo lo hizo. Cuando Cristo viene y en forma de hombre y muere de la forma que hemos hablado, y sobre todo resucita, porque ahí es que está la esperanza de nosotros como creyentes, en que Cristo murió, sí, pero resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre. Eso es suficiente para darnos salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero los hijos de Dios debemos ocuparnos de nuestra salvación y hacerlo con temor y temblor. Como creyentes debemos crear una dependencia total de Dios, que es quien produce en nosotros el querer como el hacer. En el verso 14, Pablo exhorta también a los filipenses a que hagan todo sin murmuraciones. Fíjense, la murmuración no va con el cristiano. No es posible que con la misma boca que yo estoy hablando de esta palabra, con la misma boca que yo adoro al Señor, con esa misma boca yo voy a criticar y a murmurar a mi hermano con el que voy a pasar la eternidad. Dejemos el viejo hombre y caminemos en los caminos, ¿verdad?, de Cristo. Al eliminar de sus vidas las murmuraciones y contiendas, los filipenses lograrían, en primer lugar, ser irreprensibles y sencillos, término que en el original significa sin mezcla y que por tanto indica integridad. Cuando yo murmuro, dejo de ser íntegro. O sea, la integridad no tiene nada que ver con la murmuración y con las contiendas, con estar en pleito con el hermano. En segundo lugar, ellos podrían librarse de las manchas de una generación maligna y perversa, y más bien actuar en ella como lumbrera. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué tal si en vez de nosotros estar murmurando al hermano, oramos unos por los otros? Y así unimos las fuerzas, porque unidos vamos a avanzar más. Unimos las fuerzas para que este reino se propague en todo el mundo. Aquí habla de que somos lumbreras en el mundo. ¿Qué tal si nosotros, en vez de estar mirando las faltas de los demás que son parte del pueblo de Cristo, nosotros unimos fuerza y comenzamos a predicar este evangelio, a traer la luz a este mundo, que si en el tiempo de Pablo él hablaba de una generación perversa y maligna, este tiempo más, yo no tengo que entrar en detalles, es suficiente con nosotros ver las noticias y saber que el mundo necesita de Cristo, que esta generación necesita oír la palabra de verdad, que la gente está necesitando la verdad de Cristo para cambiar de dirección, porque en el camino en que va el mundo no se dirige a nada bueno. Si no hay un cambio y los que tenemos, lo que portamos, esa semilla buena, somos los que tenemos la palabra de Dios. Entonces, en vez de nosotros estar murmurando, usemos nuestra boca para predicar de Cristo y seamos verdaderas lumbreras en medio de la oscuridad, en medio de este mundo con tantas cosas horribles que vemos a diario. Que fuera distinto si cada persona tuviera temor del Señor y antes de actuar pensara si Cristo lo haría de esa forma.
Llevemos el Evangelio, marchemos hacia un mismo fin, nosotros como pueblo de Dios, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo que sentiría Cristo, siendo imitadores de Él, que no se aferró a su naturaleza divina, o sea, a sus privilegios más bien divinos, sino que se hizo hombre sin perder su naturaleza divina. Se hizo hombre y se humilló. Seamos nosotros de ese mismo sentir, quitando nuestros intereses y poniendo primero los de Cristo. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos ayude? Amén. Amante Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a, como pueblo tuyo, caminar en una misma dirección. Señor, que tú quites la queja, la murmuración, la contienda, las divisiones en medio de tu pueblo, Señor, y que nosotros podamos caminar sintiendo lo mismo que sentiste tú, compasión por las almas, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a que tu pueblo sea de un mismo sentir. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.